Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Bien, buenas tardes, buenas noches. Día jueves otra vez, historia que no son mía, en un día especial, lindo, tranquilo, cada vez más lindas las jornadas aquí en Santa Fe. Tenemos la dicha de compartir con un santafesino, con una persona que nos va a contar ricas historias porque ha vivido de todo y todavía tiene mucho por vivir. Es abuelo, pero quédese tranquilo que va a tratar con una persona que realmente da gusto hablar con él. Es Carlos Rufinach, un amigo de la casa, del barrio, del fútbol, del deporte. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Juanca, gracias por la invitación y bueno, nos debíamos esta charla hace bastante y bueno, qué mejor que ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hacía rato que veníamos amagando que teníamos que juntarnos para contar un poco la historia que no es mía, que en este caso es tuya. Carlos, ¿dónde naciste? En San Cristóbal, acá Ah, mira vos. 170 kilómetros, Ajá. hace 58 años. Pueblo todavía, ¿no? Sí, o sea, es ciudad, ¿sí? Hoy es ciudad, pero Hoy es en ciudad, su momento sí, habrá era, sido... era pueblo y bueno, ahí nacimos y bueno, esa fue una gran escuela. Ujú. Me ayudó un montón, o sea, fueron épocas difíciles, pero la verdad que hoy estoy eternamente agradecido por las vivencias y dónde viví, ¿Y a dónde cuántos nací. años te fuiste? Y yo me fui a los 17, 18 años, me fui de ahí. Ujú. Me vengo para jugar al fútbol. Justamente, el horizonte era el Justamente. fútbol en ese La momento. pasión era el fútbol en ese momento. Pero sí, sí, estuve ahí hasta los 17, 18 años y después emprendí la aventura para venir acá a Santa Fe y bueno, no, ya me quedé, me casé en San Cristóbal, tuve 2 hijos, mis hijos nacieron aquí los dos. Ah, mira vos. Y bueno, pero mi hija nació acá y yo a los 18 años estaba acá instalado eh, con el gran sueño de ser jugador de fútbol. ¿No se dio en la historia de Carlos Rufinach el futbolista profesional o llegaste en algún momento a hacerlo? No se dio, o sea, no llegué por distintos motivos, Ujú. Hay un montón. pero hay un montón, ¿no? Pero tampoco me siento que un Que fracasado fracasaste. por el fútbol ni nada por el estilo. O sea, el fútbol me dio otras cosas que por ahí no me lo dio profesionalmente, pero sí me dio un montón de cosas. ¿Y la juventud cómo fue en San Cristóbal? Contanos un poco de San eso. Cristóbal, ¿eh? Bueno, mira, yo pertenezco a una familia muy humilde donde estaba mi mamá y 5 hermanos más. Oh. Somos 6, 3 y 3. Yo soy el más chico. Yo soy hermano de mis hermanos por parte de madre, ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, bueno, en un barrio muy humilde, más que humilde, Mirá vos. y con mi mamá, que no sabía ni leer ni escribir, y tenía 6 hijos a cargo. Jo, te la regalo. Así que sí, sí. La verdad que fue época difícil, pero no No es imposible. imposible. Y bueno, y recibí la educación, por más que uno sea humilde, pobre, lo que sea, la educación siempre, del respeto, de cómo era, de la cultura del trabajo, Del que por trabajo. ahí hoy suena mal, pero bueno, nosotros teníamos que salir a buscar la moneda, La pero moneda. a trabajar, no pidiendo. Y bueno, mis hermanos son 3 mujeres y 3 varones. Hay 3 que ya fallecieron, Ujú. pero ellos ya a los 17 años se casó y se fue, y así empezaron, ¿viste? A irse, y A bueno, volar. y quedamos mi mamá y yo, y de ahí, bueno, había una sola entrada que era la jubilación de la pensión de mi mamá, Uh, y bueno, y había que bancársela. Y fue difícil, es difícil, es muy difícil. pero como era, siempre con actitud, con ganas de salir, porque No queda otra. no quedaba otra.
Carlos, y ibas mirando, a medida que progresabas en la vida, mirabas hacia atrás lo que habías vivido con tu vieja, con tu familia, con tus hermanos, como Sí, para sí, progresar, digo, ¿no? sí, 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 o sea, eso fue, digamos, siempre mi caballo de batalla, porque, o sea, en ese momento se comía salteado como caballo de ajedrez, así, no había mucho y había poco, muy poco, y entonces te va curtiendo y no es lo correcto salir a trabajar con 9 años, No, no, no corresponde. no corresponde. Está la escuela primero, la familia y la escuela, y no, Sí, si no se da eso, es sí, difícil. es así. Pero antes de pedir, voy a trabajar. Es Ahí así. va. Entonces, bueno, justamente yo arranqué, vos fíjate, vendiendo diario. Mirá Y vos. qué diario llegaba? El El litoral, litoral, que llegaba a todos los pueblos. a todos los pueblos. 10 de la noche, 9 de la noche, con 10 Llegaba el años colectivo. iba y empezaba a repartir y yo no tenía idea de cómo era y fui y me vino con una señora que era la Y era un distribuidora. ingreso diario en monedas, ¿eh? Sí, o sea, no sabía cómo funcionaba. O sea, bueno, y fui y salí con un par de diarios y vendía poco, porque Ujú. había otros repartidores Por mucho más. supuesto, claro. Pero bueno, siempre el ingenio nuestro de... Había un hombre que salía con una parva, qué sé yo, 200 diarios y regresaba sin nada. Y yo digo, ¿cómo hace? Entonces un día lo cruzo así y escuchaba el grito del diario, cómo gritaba diario, y me lo memoricé y yo un día saqué los diarios y me fui para ese lado de este señor que vendía diario, tenía su zona y empecé a gritar como él. Entonces me llamaban y vendí los diarios enseguida. No, qué bueno que está él. Pero bueno, La verdad que es una historia emocionante, muy rica, por cierto. pero viste, había que llevar el mango, había que llevarlo y bueno, pero no está bien eso, pero me sirvió en su momento para aprender algo y lo hice. Carlos, ¿y una vez casado te viniste con las dos manos atrás para Santa Fe o ya viniste con algo concreto? Nada, cero, Nada. ¿Otra nada. vez volver a empezar, digamos? Nada, cero y bueno, y acá vinimos con el sueño de ser jugador de fútbol y bueno, y jugué al fútbol más en esa época donde, o sea, no había información de ahora, donde No, nada que ver. no te conocía nadie, únicamente si jugabas en primera y bueno, es difícil, porque antes era jugadores con mucha edad, Sí, claro. hoy es al revés, son jugadores Muy jóvenes, chicos. muy Ujú. chicos, y antes era todo al revés. Y había grandes jugadores, entonces era muy difícil, más venir de un pueblo, era difícil. Pero bueno, lo intentamos, se dio lo que por ahí se dio, y después a través del fútbol, pues digo, conseguí un trabajo Claro. donde pude establecerme bien y tener una obra social y todo eso. Y después me fui a jugar a los pueblos. Ahí se agarraba algún Ahí agarré un dinerillo, digamos, dinerillo sí. a mí me amuebló mi casa, por Mirá ejemplo, vos, mirá vos. cosas que en San Cristóbal no No tenía. tenías. Y vas conociendo otras cosas y te vas relacionando con gente donde de cada uno te tienes que sacar provecho Ujú. de su inteligencia. Y bueno, bien, por lo menos el fútbol me dio. Bueno, ¿y Sí. después del fútbol qué pasó, Carlos? Cuando Después, viste que el fútbol dijo, bueno, no, vos llegaste hasta acá, se te dio una oportunidad, no se te pudo dar, pero ¿qué pasa? Hay que empezar a trabajar ya en otra cosa. y hay que buscar trabajo. Y entonces ya tenía un trabajo, seguí con el mismo trabajo, seguí jugando al fútbol, después dejé el fútbol ya que me redituaba y seguí trabajando. Después tenía dos trabajos, trabajaba en dos partes, salía del efectivo y me iba a trabajar de mozo a la noche. No, Y así. Entonces había que eh, subsistir. subsistir, esa es la palabra. Como sea. Y lo que era... eh, lo que entraba era porque había que mantener dos bocas. Claro. Tenía dos hijos. Dos hijos. Entonces no había opciones. O trabajabas o trabajabas. Y a los hijos había que mandarlos a la escuela, algo que no podía pasar casi con ustedes con la No, edad escolar. hay que mandarlos y hay que tener responsabilidades. Más allá de que en la parte esa de estar presente, de las reuniones de padres, todo eso, la madre lo hacía
ella, porque Claro. yo no tenía tiempo Había que trabajar. de eso. Y bueno, y por eso te vas perdiendo cosas, Sí, sí. ¿sí? Porque yo siempre digo que algo dejas en el camino. Y bueno, si trabajas mucho, te perdés la educación la educación de tus de hijos, tus hijos, la te perdés crianza. la crianza, perdés momentos que por ahí uno en ese momento con el trajín no le da importancia, pero al final yo creo que te das cuenta que era más importante el otro Ujú. de vivir la crianza de tus Sí, hijos. claro, claro. Pero bueno, Cuando te diste cuenta, la vida ya pasó ya por pasó. arriba de uno. Sí, y bueno, y hoy tengo la oportunidad de tener hijos grandes y 2 hijos y tengo 5 nietos, entonces Disfruta de los nietos, por lo menos. disfruto Una de parte de ello, porque hay que seguir algo, trabajando, algo, obviamente. sí, y disfruto más también la relación con mis hijos. Claro, sí, 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 seguro, seguro. Carlos, y bueno, nunca dejaste de ser deportista. Hubo un momento en que llegaste y dijiste, bueno, sigo despuntando el vicio y doy fe de eso, del fútbol, ese hobby que tenemos los futboleros, pero te dedicaste a otras cosas. Sí, la verdad que, bueno, tuve la dicha de compartir equipo con vos, con los Sí. chicos de acá del litoral también y periodistas. Y bueno, era para como era, un cable a tierra, Un digamos, cable a tierra. de los fines de Exacto, semana. exacto. Y, ¿Me esperás? sí, Vamos a hacer una pausa sí. y me empezarás a contar desde ahí, después, qué es el otro deporte que haces, porque eso es curioso y saber para dónde fuiste, porque no cualquiera hace lo que vos hiciste. Dale. Estamos con Carlos Rufinache, un santafesino, nació en San Cristóbal, pero nosotros lo adoptamos porque es un personaje muy querido aquí, sobre todo en el ambiente deportivo, en el fútbol, y algunas cosas nuevas que está queriendo contar en un ratito. Quédese. Tomamos esta pausa con Carlos Rufinach porque estábamos hablando siempre dentro del mismo contexto. Hay todavía cosas por contar y lo vamos a escuchar porque es muy lindo. Decía Carlos, hay una nueva actividad que la incorporaste no hace muchos años. Sí, bueno, cuando dejé de jugar al fútbol con las ligas estas independientes Exacto. y eso, te das cuenta que ya no estás para renegar, Exacto. que estás para Que hay otra otras cosa, cosas. que hay otra cosa para hacer y todo bien con el fútbol y todo eso, pero bueno, ya cuando lo empezás a disfrutar y empezás a renegar, dije no, basta de fútbol. Y bueno, empecé, para no quedarme, empecé a correr así por mantenerme físicamente. Y bueno, empecé a correr y después vi que me hacía bien, que me sentía bien, que tenía bien mi estado físico, mantenerlo. Claro. Y bueno, corrí una carrera que se hizo acá de 10 kilómetros, después fui a Rosario a correr 21, Ibas creciendo. me gustó, y después fui a Buenos Aires y corrí una de 42, y también la pasé por ahí un poco más joven, pero bien, me sentí bien y me entusiasmó, pero no el correr calle, sino el de correr. Ah,
Y entonces un chico me invita a ir a hacer una carrera por montaña, digo yo. Claro, que no, Y no lo sí, habías son hecho 30 nunca. kilómetros, me dice así, qué sé yo. Bueno, 30 por sí, montaña, sí. como si nada. Claro. Hoy parece mucho, pero bueno, ya vas a ver que es poco para mí, o sea, en los números, Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, entonces fui, la pasé mal, porque Mira. la pasé mal, después insistí otra vez y la pasé otra vez mal y así, hasta que, digo, pero la pasaba mal, pero quería volver, Ah, porque, estaba el cosquilleo. claro, porque no había hecho las cosas bien, entonces empecé a averiguar cómo era, porque no había mucha información, y bueno, fui encontrando información extra y la empecé a aplicar, y bueno, me empecé a relacionar con la montaña. Y bueno, y esto hace que cambie radicalmente mi forma de ver y pensar y de lo cotidiano, De lo digamos. cotidiano, sí, sí, De sí. todo ese sprint que hoy se vive, viste, que todo A mí. acelerado. Y celular y bla, claro, bla, bla, y bla. entonces, viste, empecé a... La montaña me ayudó a ver de otra cosa. Y sí, parece linda de lejos, pero cuando empezás a subir tiene su dificultad. Que si no estás bien físicamente no vas a subir. Y bueno, entonces me empecé a entrenar y cada vez más y más. Y ya fuimos por 50 kilómetros, y fuimos por 70, y fui por 100, y fui por Uh. 170, y bueno. Bueno, y contanos porque has estado recorriendo el mundo, gracias a tu Sí, perseverancia y sí, a la sí. entrega, porque hay que estar muy bien preparado además, y doy fe de eso, te preparas permanentemente. Sí, te demanda, cuando empezás a subir la vara, como todo deporte y como Exacto. toda actividad, necesitas más preparación, Sí. en cualquier orden. Y entonces fui y empecé a subir la vara y bueno, y ir más arriba significa involucrarte más. Empieza a participar otra gente, médico, Ah, claro, profe, nutricionista. nutricionista, para estar cuidado, digamos, para saber que lo que estás haciendo está armado y Armado. cuidado, para Ajá. que te vaya bien. Y bueno, entonces me empezó a ir bien, me empecé a sentir bien y cada vez vamos por más y vamos por más. Y bueno, acá en Argentina corrí casi todas las que hay de montaña y después me fui afuera, corrí en Francia, Italia, Oh. España. Pero ojo, como amateur, no Sí, 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 como sí, sí. simplemente sí cuidando los detalles. Detalles importantes Sí, para pero a estar nivel bien. físico es muy importante rodearse de gente que sabe. Mirá ¿Entendés? vos. ¿Y qué es la historia? ¿Qué dice la historia? ¿Qué fue lo máximo que hiciste hasta el día de hoy, Carlos? Hasta el día de hoy son 100 millas, Oh, que más me llevó un tiempo de 30 horas más o menos. Eh, y bueno, y acostumbrar el cuerpo, nosotros que vivimos en el llano, es más difícil. es más difícil. Y cuando llegás allá y el desnivel, hoy está, ya se puso de moda esto. No correr en calle, sino ir a la Ir a montaña. la montaña, mirá vos. Pero como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que está bárbaro, pero siempre tiene que haber algo de información y tenemos que ser responsables. Ah, es cierto. Porque si apostamos a una zapatilla que vale 50.000 pesos y no nos hacemos un electro que sale 3.000 o 4.000, 4.000. Ya estás en desventaja. Ya le ya, estás cerrando a lo que pensás que puede ser el futuro. entonces primero lo primero, cuidemos nuestra máquina y después salgamos para la pista a ver qué. Te tengo que preguntar en la historia tuya, Carlos, Sí, para llegar a esto tenés que acomodar la cabeza también, ¿no? mucho. No es solamente estar bien físicamente, impecable, sino cuánto vale acomodar la cabeza. Bueno, por ejemplo, tiene mucho que ver, a mí me ayuda, Sí, no sí. digo que sea para todo, a mí me ayuda mucho lo que te decía hoy, la historia de vida que tenés atrás. Ah, si nos Eh, apoyamos en eso, coincidimos. Yo te digo, a mí me sirvió mucho decir carreras que donde sí, ya está, ya fue. Y entonces llega a pensar por ahí, si a mí no me tiró para atrás el hambre, ¿me va a tirar para atrás una carrera? Una carrera. No. Claro, ahí está el fuerte de la cabeza, el cerebro, ¿no? Entonces, no, no. Qué bárbaro. He Qué pasado buena definición esa, me gustó mucho. 2 días sin comer y Ah,
me va a venir a... Y me no, estás hablando de 30 horas una carrera. no, Claro. no. Y es continuamente la lucha de que si hay, no hay para comer, Sí. y esto no es, o sea, pero bueno, por eso digo, a mí me sirvió, por ahí te sirve esas vivencias porque la usás, o sea, determinadamente la usás. No te garantiza que la vas a terminar, pero bueno, es una estrategia por ahí que se puede... Pero es una propuesta que querés llegar a Sí. llevarla a su fin. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, y como lo mío es por hobby o gusto, como quieras llamarlo, Ujú. y sale todo de mi bolsillo, porque trabajo para ellos. No o sea, tenés sponsor. No, no, no. Todo no. muy amateur lo Muy tuyo. amateur y aparte no le quiero deber nada a nadie. Si lo hago yo, es porque yo lo puedo hacer, porque lo curo yo y Qué bárbaro. no. La tenés clara esa. Sí. Me gusta porque son conceptos muy claritos. Sí, sí, sí. ¿Tenés sí. gente que te reconoce todo este esfuerzo, Carlos? Porque más allá de que vos digas, es lo que me gusta, es lo que decidí hacer ahora ya con varios años, ya no tenés la juventud de 20 para jugar al fútbol, Ujú. pero tenés la suficiente experiencia como para hacer un deporte de esta magnitud. ¿Se te reconoce, por lo menos aquí en esta ciudad? ¿Vos ves que la gente todavía no conoce bien de la actividad que estás desarrollando porque seguís trabajando Ujú. como comerciante, como empresario, vos lo que vos quieras, pero atrás de eso hay un esfuerzo que haces? ¿Se te reconoce? No, no, No. no. Aparte, No es lo que buscas, además. no es que me reconozcan, no. Simplemente el que le viene bien mi estilo de vida y lo quiere por ahí hacer. Pero digo, por todo lo Sí. malo que vivimos, Carlos, que vos, no te digo, no te va a gustar que te diga, que vos seas de ejemplo de que todo es posible con el deporte, Sí, sí. está bueno, porque hoy estamos con el tema de la droga muy mal, estamos con los chicos con las computadoras y celulares que por ahí se desvían del camino para lo que sirve la tecnología. Me parece que lo tuyo es interesante y es una historia muy rica, porque también se puede aprender algo de eso. Contaste la parte difícil de tu vida siendo chiquitito y ahora esta parte que es importante para hacer docencia en todo caso. ¿No te parece que por ese lado puede ser interesante? Eh, sí, sí, sin duda. A ver, no es porque vos seas mi amigo No, para nada. ni tengamos alguna relación, ni los chicos, pero siempre he tenido la gente que me ha buscado, en tu caso, o Enrique, Sí, también, Darío, Darío, sí. ¿me entendés? Siempre me han propuesto, o sea, informar esto, pero no, o sea, sí lo hago porque me hace sentir bien y porque pienso que está bueno, Ujú. son condiciones de vida y bueno, y no es malo. Pero lo que me dio aquello a mí, allá atrás, me sirve para esto. Claro. Y hoy lo puedo hacer y lo disfruto y invierto mucho. Pero me invierto mucho en mí. En vos, en vos. Y para hacer las cosas más o menos Ujú. bien. Sí, Entonces, si hoy los chicos están con la computadora y el teléfono y todo eso, es también porque demostramos sí, eso. sí, claro, claro. ¿Me entendés? Sí, Los mantenemos ocupados de alguna manera, claro, pero va por otro lado. pero va por otro lado. Sí. Entonces, si vos me decís, antes había campito para jugar por todos lados y había muchos jugadores de fútbol. Y hoy desaparecieron los campitos y Y, están casi artificiales ya, por claro. decir algo. Carlos, ¿tu lugar en el mundo? Te voy a nombrar una ciudad que conocí viajando, Chamonix. Chamonix. Chamonix es una ciudad donde... Ubicanos en el contexto. Está en Francia, Ujú. ¿sí? En los Alpes franceses. Sola Y- con el mundo, No, me no, imagino. sí, no, no, ¿Es algo, así? sí, es una obra de arte, pero natural, viva. Naturaleza pura. Sí, 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 es algo que me voló la cabeza. He ido 3 veces ya ¡Qué bueno! y Qué no soy de bárbaro. repetir mucho los lugares que Claro, voy, exacto. pero ahí he ido 3 veces y es mi lugar en el mundo y bueno, algún día por ahí quién ¿Te te dice. gustaría terminar allá? O cerca. Si se da, o O cerca. cerca, sí, qué sé yo. Estuve ahora el año pasado, en julio también estuve en un lugar en Italia, en Cortina d'Ampezzo se llama, en el norte de Italia. Tremendo. O sea, sí, a mí me gusta. Y claro. Por ahí hay otros, no, No, vos estás loco, no me gustaría estar en ese lugar. Claro. Carlos, 30 minutos para decirme qué vas a hacer de acá hacia el futuro. Bueno, ahí estábamos charlando y fue así y mi idea es
irme a vivir a la montaña y, bueno, más precisamente a un pueblo, a un país chiquito que está entre Francia y España, se llama Andorra y, bueno, ya está tomada la decisión. Ya está tomada la decisión. Ya Y está lo decís tomada. con mucho orgullo y con mucha alegría, que eso es lo que me convence. Sí. Está tomada, o sea, por ahí la decisión de irme siempre la relegué por distintos motivos. Claro. Los Pero hijos, por ejemplo. Ya los lo hijos, decíamos. sí, los claro. hijos sí, obviamente, y bueno, y vas poniendo excusas y digo, no, ya está, ya fue, y lo quiero hacer. Después depende cómo me vaya, ya está, bien, mal, pero lo voy a hacer. Carlos, te agradezco por tu tiempo. Sé que salís de acá y ya te vas a trabajar y si no, a correr un rato, a Exacto. despuntar el vicio. Para mí ha sido un gusto. La verdad que ha sido una historia muy rica, una historia durísima del comienzo que termina siendo con un final feliz. Pero no tenemos que olvidar atrás para mirar adelante. Yo creo que lo tuyo es un fiel reflejo de que en la vida todo se puede. Sí, Juan, es así, o sea, y yo la verdad te agradezco a vos porque siempre estás detrás de personas que no son conocidas. Exacto. Y eso es muy valorable, o sea, porque Muchas gracias. siempre vamos detrás del conocido. Exacto. Y bueno, vos y otros chicos más también están siempre ahí dándole la oportunidad al desconocido, en mi caso, por ejemplo. Y bueno, y nos dan la oportunidad esta de expresar y cortar nuestras vivencias. Y bueno, soy muy agradecido siempre. Ahí está, lo escuchábamos entonces, unos relatos impresionantes, dignos de escuchar, como les decía, de Carlos Rufinach, un santafesino, un hombre que llegó para abrir caminos y ahora sigue transitando caminos distintos, pero que a él le hacen bien y bueno, que esta sociedad tiene que ir corrigiendo a través de la juventud. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene.